aquí en Europa. Para hablar de ello, de la situación de los depósitos en Europa, tenemos ahora mismo a Fernando Zunzunegui, profesor de Derecho del Mercado Financiero en la Universidad Carlos III de Madrid. Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quería preguntarte, ¿cómo funciona el sistema de control, por así decirlo, de depósitos en Europa? Es decir, los depósitos no asegurados, ¿a partir de qué nivel no están asegurados en este caso? Porque en Estados Unidos, por recordar, son 250.000 dólares. ¿Cuánto es el nivel aquí en Europa? ¿Y son preocupantes el nivel de depósitos no asegurados que tenemos aquí en el viejo continente o no? Bueno, en Europa existe una directiva de garantía de depósitos. Establece una armonización. Todos los depósitos en bancos de la Unión Europea están asegurados por titular y por entidad de crédito hasta 100.000 euros. Luego, todos los clientes que tengan una cuenta con menos de 100.000 euros saben que en días, en caso de que se declare la quiebra, la insolvencia de una entidad, van a recuperar su dinero. Eso es un compromiso de los tratados europeos y del Banco Central Europeo. Esto es por titular, es decir, que si hay una cuenta con dos cotitulares, cada uno de ellos tendría una garantía hasta 100.000 euros. La forma de organizarlo todavía es nacional. Por tanto, cada Estado miembro tiene su propio fondo de garantía de depósitos. Tenemos en España los datos que nos dio hace unos días la subgobernadora del Banco de España, y en España están garantizados en cuantía 2/3 de los depósitos. Es decir, que 1/3 en cuantía de los depósitos no tiene cobertura. Hay que pensar que en el Silicon Valley Bank era más del 90% los depósitos que no estaban asegurados. Y en relación con los titulares, un 90% de los titulares de cuentas corrientes bancarias en España tienen asegurados la totalidad de sus depósitos. Es decir, que tenemos una alta cobertura. De momento los datos, las cifras que nos propones ahora mismo, Fernando, son esperanzadores, ¿no? Sin embargo, sí que es cierto que comentabas que de momento cómo está organizado todo esto de la garantía de depósitos es nacional. Y es cierto que venimos años escuchando a líderes europeos hablar, por ejemplo, Nadia Calviño, una de ellas, Christine Lagarde, Luis de Guindos, sin ir más lejos, hablar de la necesidad de crear un fondo de garantías de depósitos conjunto. En tu opinión, Fernando, ¿sería necesario? ¿En qué cambiaría la situación actual respecto a una situación donde tuviéramos un fondo de depósitos conjunto en Europa? Sí, cambiaría todo. No podemos hablar de unión bancaria si no existe un fondo de garantía de depósitos a nivel de la Unión Europea. Tenemos un mecanismo único de supervisión, un mecanismo único de resolución bancaria y nos falta la tercera pata, que es el Fondo de Garantía de Depósitos Europeo. Es curioso que el país que más se ha opuesto a la garantía de depósitos, porque consideraba que iba a ser un subsidio y que iban a subsidiar a la banca del sur de Europa, han sido los alemanes. Si vemos los recientes acontecimientos, que el país con banca más sólida, Suiza, ha visto como su segundo gran banco era rescatado y que ahora el siguiente en la cola es Deutsche Bank, a lo mejor resulta que ahora son los alemanes los que están rogando porque se establezca un seguro de depósitos europeo y que de esta forma se subsidie a la banca de Alemania, en particular a Deutsche Bank, en caso de que entrara en una situación de resolución. Una pregunta respecto a esto, y ya es la última que te hago porque nos quedamos sin tiempo. Fernando, me encantaría poder hablar un poquito más de este tema, más largo y entendido contigo, pero hablas de que Deutsche Bank ahora, bueno, más bien Alemania, por lo que pudiera sucederle a Deutsche Bank si es que este banco acaba sufriendo la misma suerte, el mismo destino que Credit Suisse, estaría implorando, ¿no?, que hubiera una creación de fondo de garantía de depósitos. Pero, ¿qué cambiaría para Alemania esa creación del Fondo de Garantía de Depósitos a nivel europeo? Porque dices que ya a nivel nacional existe, ¿no? Esto supondría, si tuviéramos uno a nivel europeo, que habría más dinero para rescatar ante una hipotética caída a Deutsche Bank. Sí, que exista un fondo de garantía de depósitos no quiere decir que esté dotado adecuadamente. Hay que tener en cuenta que solo se exige que el 0,8% de los depósitos sean aportaciones de los bancos. En España solo 6.000 millones. Hay que tener en cuenta que hay más de 600.000 millones asegurados y solo 6.000 millones es la dotación del Fondo de Garantía de Depósitos. En Alemania, el Fondo de Garantía de Depósitos sería insuficiente para hacer frente a las coberturas necesarias para hacer frente a la crisis de Deutsche Bank y sería necesario acudir a la solidaridad de los demás países europeos para hacer frente a esta cobertura.
Bueno, pues esperemos que finalmente no llegue la sangre al río, Fernando, pero en ese caso, pues desde luego que pondría de manifiesto la necesidad de crear ese fondo de garantía de depósitos europeo. Nos quedamos sin tiempo. Fernando Zunzunegui, profesor de Derecho del Mercado Financiero en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido un placer hablar contigo, muy interesantes los temas que nos traes y todos esos datos para entender un poquito mejor el contexto en Europa de los depósitos, algo que ha provocado que en Estados Unidos sea la mecha, ¿no?, que está encendiendo, bueno, la llama que enciende la mecha de esa crisis financiera inminente allí en Estados Unidos. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y nosotros pendientes de los mercados financieros y de